Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. En esta programación de Contacto Espiritual, y en estos días estamos reflexionando sobre las obras de misericordia, un poco continuando esas cosas que Dios quiere que debemos que obremos, que hagamos, según la manera de ser de Él. Y estuvimos hablando de lo que son las obras de misericordia, las, las dijimos así de una manera rápida, somera, en general, y ahora las estamos explicando poquito a poco, ¿no? Para tenerlas siempre en mente y siempre tener en cuenta que nosotros, si las obras de misericordia, siempre las obras de misericordia tienen para Dios un valor maravilloso, y siempre Dios las premia, siempre, ¿no? Ya yo se los había dicho que Jesús se lo dijo a Santa Catalina de Siena, que es bueno que el hombre no deje de hacer obras buenas, aunque no esté en gracia de Dios, porque él siempre es remunerador, él siempre premia, ¿eh? Y si estamos nosotros en gracia de Dios, si estamos unidos con Dios, esas obras de misericordia tienen un valor, un mérito grande, y se meten en el cielo como parte de la riqueza de nuestras buenas obras que Dios siempre premia. Entonces estuvimos hablando sobre algunas de las obras de misericordia, y hablamos de las primeras de las obras de misericordia corporales, y nos quedamos, me parece que en la del el dar posada al peregrino. También vestir al desnudo. Estas son parte de las obras de misericordia. Vestir al desnudo. O sea, pensar siempre en que nuestros hermanos necesitan también unas ropitas que son necesarias para que ellos puedan tener una vida digna, ¿no? Ahora, en este tiempo de frío acá en Argentina, pues ¿cómo no pensar en hermanos nuestros que a lo mejor no tienen una, una muda de ropa que les ayude a cubrirse de el frío, que en algunas zonas de Argentina es muy fuerte? Y, y que nosotros podemos ayudar y colaborar para que ellos puedan tener esa vestimenta, como si fuéramos, como si ellos fueran nosotros mismos. La sexta, eh, la sexta obra de misericordia de corporal es redimir al cautivo. Redimir es una palabra que significa pagar un rescate por una persona que está aprisionada, cautiva, la tienen presa, ¿no? Y pagar un rescate significa que tengo que pagar una cantidad de dinero, tengo que hacer algo que cuesta, que ellos piden para que esa persona sea liberada. Es una obra de misericordia corporal porque precisamente
me ayuda, o sea, ayuda a la otra persona a quedar libre como corresponde a una persona humana. ¿Sí? El, todo, esto que voy a decir una cosa que tenemos que tener en cuenta porque ahora existen muchas esclavitudes, muchas adicciones de que las personas por malos hábitos, porque no han tenido a lo mejor una persona que les ayude, los oriente, los acompañe, entonces van adquiriendo una serie de adicciones, de hábitos malos que los esclavizan eh, en ese tipo de hábitos, ¿no? Aquí tenemos el alcoholismo, tenemos la adicción a las drogas, tenemos personas que son también adictas al juego, personas que son también, creo que lo estaba diciendo en el otro programa, personas que son adictas al trabajo. ¿Ve? Cosas buenas las convertimos en cosas malas porque las hacemos de una manera desordenada, ¿no? El, Personas que comen de más, ¿eh? Y entran dentro de un ámbito de obesidad y así, ¿eh? Cuando uno se descontrola en en las diferentes cosas y necesidades, entonces uno cae en las adicciones. ¿Sí? Y si nosotros ayudamos a las personas a, no importa en el área que sea, a liberarse, ¿ve? De esa esclavitud, nosotros estamos haciendo una obra de misericordia. El, por ejemplo, bueno, los mercedarios. Los mercedarios, ellos se dedicaban precisamente a redimir a los cautivos, los que quedaban cautivos de los musulmanes en su momento, ¿no? En su época, donde corrían el peligro de perder la fe dentro del ámbito de esclavitud a que sometían a los cristianos. Entonces la fe era valorada, pero por encima de todas las cosas, y entonces se creó esta congregación para pagar un rescate por esa persona cristiana que quedaba bajo el cautiverio de los musulmanes. Una obra muy grande de misericordia, con grandes sacrificios que conllevaban, y cuando ellos hacían un voto, que cuando no llegaba el rescate, el dinero, lo que se estaba pidiendo, entonces ellos hacían el voto de quedarse por esa persona quedaba liberada y el mercenario se quedaba en sustitución de esa persona cautiva. ¿Ve? Un acto maravilloso porque es un poco así lo que hizo Jesús por nosotros, que entrega su vida para liberarnos a nosotros, ¿no? El, Entonces, por eso hay tantas cosas que se pueden hacer, todo lo que esclavice al hombre, todo lo que esclavice al hombre, y ya sabemos que el origen de la esclavitud de nosotros las personas humanas están precisamente en separarnos de Dios en el pecado. ¿Eh? El pecado me lleva al desorden, ¿eh? Y el desorden se convierte en una esclavitud. Y séptimo, la séptima obra de misericordia corporal es enterrar a los muertos, enterrar a los difuntos, ¿no? Eh, Ahora, en principio, la iglesia pide que se entierre a los muertos, se trate de enterrar en un sepulcro, así como se hizo con Jesús, pero ahora se está utilizando la la modalidad de cremar los difuntos, ¿no? Cremar los cadáveres. Que también se permite, no, no está, la iglesia no lo prohíbe,
pero no deben, o sea, esas cenizas, que son el resto del cuerpo, no se pueden llevar a las casas, no se deben llevar a las casas, sino ponerse en un lugar sagrado. Normalmente en los cementerios hay una cosa que se llama cinerarios, que es una fosa común donde se echan las cenizas de los difuntos. Pero ahora se está esparciendo como una modalidad también en diferentes iglesias, principalmente en las principales catedrales, iglesias importantes, grandes, parroquias. Se están haciendo también cinerarios donde se pueden llevar los difuntos, o sea, la ceniza de nuestros difuntos, y se hace un rito como el de una sepultura, ¿no? Son ritos de exequias, ¿eh? Y entonces ahí uno puede depositar las cenizas de nuestros difuntos y después uno puede ir en cualquier momento, en los tiempos que ellos permiten, para rezar, ¿eh? Esto tenerlo en mente, porque esto es una obra de misericordia y también es lo que corresponde a nosotros los cristianos hacer cuando tenemos nuestros difuntos que han sido cremados, ¿eh? Merecen un lugar de sagrado, donde no hayan interferencias y donde se pueda proteger y pueda uno también rezar, ¿no? En las casas no conviene tener las cenizas de nuestros difuntos, porque en las casas pueden ocurrir cualquier cosa, incluso que pueden ser saqueadas, pueden ser quemadas, ¿eh? No es un lugar sagrado para tener nuestros difuntos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el tema de las obras de misericordia. Los afligidos, porque serán
Continuamos con las obras de misericordia. Ahora vamos a pasar con las obras de misericordia de espirituales o las obras de misericordia espirituales. La primera es enseñar al que no sabe. Y aquí enseñar al que no sabe también, ya sabemos que principalmente enseñar las cosas de Dios al que no conoce el camino de Dios. Es la doctrina, ahí están los catequistas. Es una de las obras de misericordia más grandes que se pueden hacer, pero también significa enseñar al que no sabe a nivel de la cultura, ¿no? Cuando yo le enseño a otras personas cultura, ciencia, estudios, yo también estoy haciendo una obra de misericordia. Ya sabemos que todas estas cosas ahora se hacen a través del Estado, ¿no? También existen escuelas católicas, pero normalmente se hace a través del Estado. Y por eso es importante que el Estado nos ayude a, implantar o imprimir o enseñar una educación que sea de acuerdo a nuestros valores. Y también que sea de acuerdo a la verdad, que sea no solamente los valores cristianos, sino también los valores humanos verdaderos, o sea, de acuerdo a la verdad, no cosas que estén, que no tienen fundamento o no tienen suficiente fundamento en la ciencia, ¿no? Em, También otra obra de misericordia espiritual es dar buen consejo al que lo necesita. Orientar bien a una persona por el camino correcto. Aquí entra también el don de consejo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Y, y en esto también tenemos que tener mucho cuidado porque no todos valen para dar, para ser consejeros, ¿ve? Porque hay malos consejeros, porque ellos no han recibido también una buena educación. Por eso tenemos que aprender a discernir para no solamente nosotros mismos, sino también las personas que son papás, discernir para que nosotros podamos poner a nuestros hijos en manos de personas que verdaderamente puedan darle buenos consejos según el querer y la voluntad de Dios. Eh, otro, otro, Otra obra de misericordia es que sería la cuarta, no, la tercera, corregir al que yerra. Una persona se equivoca, una persona va, eh, hace algo que no debe hacer, entonces es una obra de misericordia corregirlo, ayudarlo a que él cambie, porque entonces yo le estoy ayudando a llevar una vida buena, sana, y que le voy indicando el camino a la felicidad. Principalmente cuando la persona va eh, haciendo cosas que van contra la ley de Dios. Entonces tenemos el deber de corregirlo. Así, principalmente hay personas que tienen el deber, tienen un deber principalísimo con la cuestión de la corrección. Por ejemplo, los padres con los hijos, ¿eh? Los jefes con los empleados, en el caso de su trabajo, ¿no? Los dirigentes con los dirigidos. eh, También tienen el deber de corregir los superiores con sus súbditos. Tienen o tenemos el deber de corregirlos, pero corregirlos también de una manera correcta, de una manera digna, respetuosa, pero si hay que decirlo con firmeza, hay que hacerlo con firmeza y, eh, y, y a tiempo. ¿Ve? Esto es una cosa importante porque muchas veces por no querer meterse en problemas o
por decirlo así, no pasar pasar un disgusto o un mal momento, entonces no corregimos a quien tiene que ser corregido y en el momento que tiene que ser corregido. Esto hay que hacerlo porque es una obra de amor, es una obra de misericordia. Le hacemos daño a nuestros hijos o a las personas que están bajo nuestro cuidado, que no los corrijamos. ¿Sí? Eh, Otra obra de misericordia también es perdonar las injurias, las ofensas que nos hacen las otras personas. No importa lo grave que sea. Jesús nos lo dice. ¿Eh? Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios mi Padre, que tiene un corazón siempre amoroso y misericordioso para perdonarnos? ¿Eh? Esto es una cosa que tenemos que pedírselo a Dios mucho, 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 porque a veces nos causan heridas profundas y nos cuesta perdonar, nos cuesta perdonarme. Entonces para eso tenemos la ayuda de Dios. Dios quiere que nosotros perdonemos porque Él sabe que ahí está nuestra sanación y también nuestra paz. ¿Eh? Eh, y eso ayuda mucho también para meter la paz en el mundo. Eh, Otra obra de misericordia es perdonar, consolar al triste. Consolar al triste, o sea, una persona que está triste, angustiada, eh, necesita una compañía, alguien que le escuche. Esto también es una cosa también importante, pero que solamente nosotros nos vamos a dar cuenta de cuando una persona necesita ese consuelo, cuando nosotros estamos pendientes de los otros. Si nosotros somos indiferentes, si el que está a mi lado no cuenta para mí, entonces yo no me voy a dar cuenta que esa persona necesita eh, ser consolado. Necesita ser consolado. Y hay que empezar desde nuestra propia familia, con nuestra propia familia, con mi compañero de trabajo, con mi compañero de club, con mi compañero con el que yo me paso, ¿eh? Mi vecino, en caso de que tengamos una relación cercana, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de los otros, ¿eh? Estar pendientes de los otros y escuchar, ¿ve? A nuestros hermanos para que ellos puedan compartir su dolor y nosotros podamos ayudarlos. Ya escuchándolos le estamos haciendo una ayuda grandísima y ya dándole después unas palabras de aliento y de consuelo. ¿Eh? Eh, Otra obra de misericordia es sufrir con paciencia los defectos de los demás. ¿Eh? Esto es una cosa que cuesta también a veces un poco. Y más cuando yo me tengo que encontrar con una persona que yo estoy todos los días con él porque tengo que trabajar con él, porque tengo que estudiar con él. Y entonces a lo mejor tiene una manera de ser cargante. Eh, entonces, yo tengo que tener esa paciencia para que pueda ayudarlo a, o sea, aguantarlo, tenga que tener paciencia, aguantarlo, pero sin embargo, en su momento, cuando corresponda, también ayudarlo para que esa persona pueda corregirse y cambiar, porque a lo mejor es un defecto que le hace daño a él y también nos hace daño a todos, ¿no? Vamos a dejarlo en este momento aquí y lo terminamos ya para el próximo programa con estas obras de misericordia que Dios quiere. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.